Justamente hoy quisiera, así como lo he hecho durante las lecturas, ir al Antiguo Testamento y conectarlo con la realidad del Espíritu Santo. Quisiera recordar que el Pentecostés, o el evento que se describe en Hechos capítulo 2, está muy conectado con Levítico 23 y 25 cuando se habla del año del jubileo. Cada 7 años los judíos guardaban uno para descansar, para reposar. Se le llamaba el reposo de la tierra. Pero cada 7 conteos de esos 7 años, es decir, tenían que contar 7 veces ese séptimo año. En el año 49, después de ese año de descanso, venía el año 50, que era el año del júbilo. En las fiestas de los judíos, todas las tierras volvían a sus dueños originales, los esclavos eran liberados, todas las personas volvían a un estado original. Está conectado porque ese año 50 se le llama el quincuagésimo. Igual Pentecostés es lo que significa. Esa es la historia grande de todo volver al inicio. Pero con respecto a los días y a las semanas, los judíos después de la Pascua, después de celebrar la fiesta de los panes sin levadura, venía el día del reposo y luego del día de reposo, ya no sábado para ellos, sino un domingo, ellos daban una ofrenda por las primicias. Ese día resucitó Jesús. El día después de culminados los 7 días de la celebración de los panes sin levadura, su cuerpo se había roto, se había partido por nosotros, y entonces allí amanece toda esta historia de salvación con la resurrección de Cristo Jesús. Los judíos, después de ese primer día de las primicias, entonces empiezan a contar 50 días. Esos 50 días se les llama la cuenta del Omer. Y a esta cuenta del Omer, esto finaliza con el día del Pentecostés. Si en el día de las primicias se dio unas pequeñas semillas, en el día del Pentecostés se le llama el día de los frutos. Es la razón por la cual nosotros entendemos que la resurrección de Jesús es apenas el principio de la gran cosecha que nosotros tendremos como hijos de Dios cuando nosotros mismos resucitemos con Él. Él es el primero, el primogénito de la creación, pero también es el primero en resucitar y el primogénito de los muertos, porque todas las personas vendrán a vida precisamente por su vida, por la vida de Cristo Jesús. Entonces, siendo así, y eso lo hemos revisado también no solamente el Pentecostés con respecto al nuevo nacimiento, al volver, al ser regenerados, al Espíritu Santo que nos da el descanso, que vuelve las cosas al principio, que quita nuestras esclavitudes, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente hemos hablado de la obra de Cristo Jesús, sino que también hemos revisado el corazón del mensaje. El corazón del mensaje. ¿Estás escuchando bien la palabra? ¿Estás respondiendo bien a ella? ¿Se acuerdan? ¿Te estás arrepintiendo de verdad? ¿Estás llegando a experimentar ese don de Dios? Como hemos hablado del Pentecostés y del Espíritu Santo, estamos estudiando neumatología también entre semana, quisiera que nosotros pudiésemos hoy considerar Éxodo 3 y 4, que fue el momento en el cual Dios llamó a Moisés. En Éxodo 3 no existía tabernáculo, en Éxodo 3 no existía el templo todavía, ni de Salomón, ni el templo posterior de Jerusalén, no existía nada. En Éxodo 3 solamente estaba Moisés ante la presencia de Dios, ante la zarza. Era un arbusto en el cual estaba el ángel de Jehová. Dice que el ángel de Dios era aquel que encendía esa zarza, al punto de que Moisés vio un misterio. Se estaba acercando y decía, ¿pero qué es esto? No puede ser tan natural. No es natural que un arbusto esté encendido y no se queme. Quisiera conectar hoy esta parte de Éxodo 3 y 4, de esta zarza ardiendo, ese llamamiento de Moisés, con la menorá o el candelabro que se fabricó mucho después, dando 7 principios acerca de los cuales nosotros podemos acercarnos al Señor y también experimentar esa santidad de Dios. 4 cosas que tenemos que guardar y explicarlas bien hoy, para nuestros miembros antiguos recordarla y para los nuevos aprenderla.
y también 3 poderes que se le dio a Moisés en la zarza, conforme a su espíritu. Así que por eso me gustaría que pudiésemos revisar Éxodo capítulo 3 y Éxodo capítulo 4. Quisiera que pudiésemos revisar Éxodo 3 desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora. ¿Y qué iba a hacer? Y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Quisiera que aun cuando hemos orado, volvamos a orar y le pidamos al Señor: Señor, que cuando tú me llames, yo pueda decir: aquí estoy. Que cuando tu palabra hable, mis oídos estén bien abiertos, y que cuando tu palabra me dirija mi corazón, sea humilde para obedecerte y para caminar como tú quieres que yo camine. Señor, estamos delante de ti, mi Rey, comprendiendo que tu Espíritu Santo puede obrar maravillas y aún, Señor, puede asombrarnos, porque naturalmente conocemos ciertas cosas, pero tu vida, Señor, sobrepasa todo lo que nosotros naturalmente podríamos explicar. Padre, queremos venir delante de ti y ser confrontados por tu palabra. Queremos ser consolados por ella. Queremos ser enseñados por ella. Queremos, Señor, que día a día esta presencia del Espíritu Santo, esta presencia del Pentecostés, se viva en nuestros corazones, regenerándonos cada vez más, restaurándonos, Señor, renovándonos, recreándonos, y que día a día nosotros podamos experimentar una relación viva y fresca con tu Espíritu Santo, por medio de tu gran amor, Jesús, que eres aquel que nos da la entrada al Padre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Lo primero que quisiera decir es que esta es la escena en la cual Dios llama a Moisés, y es una escena bien compleja. Es bien profunda, hay ciertos aspectos hasta mesiánicos dentro de esta escena. Lo primero que yo quisiera decir es: ahí Dios llamó a Moisés. El tema es, nosotros cómo podemos llegar a conocer a Dios. Si Dios es infinito y nosotros finitos, ¿cómo puede conectarse lo infinito con lo finito? Si Dios no tiene forma, si Dios es espíritu, entonces ¿cómo con nuestros ojos vamos a alcanzar a comprender a Dios? Realmente aquí vemos la revelación de Dios. Nadie conoce a Dios si Dios mismo no se muestra. Nadie va al Padre sino por Cristo Jesús. En este sentido, nosotros tendríamos que ver que un hombre realmente no puede conocer a Dios por su propia voluntad, porque nosotros como hombres estamos limitados en todos los sentidos. Pero Dios ha querido mostrarse y ha querido mostrarse a través de Cristo Jesús. Así como Dios se le reveló a Moisés en este sentido, y así como él mismo se mostró, aún en medio de una zarza, aún tomando una forma, realmente nosotros tenemos que comprender que así nosotros o así el hombre, por más educación que tenga, por más religión que tenga, por más rituales que tenga, por eso hay tantas y tantas creencias en este mundo, por más que tú quieras acercarte al Señor, no vas a poderlo en tus fuerzas, porque aún todos tus peldaños, aún todos tus esfuerzos son limitados, sino que hay un solo camino y el camino es Jesús. Dios quiso revelarse a través de Jesús. Algo que nosotros tendríamos que reflexionar antes de entrar como tal en el texto es, quizá nosotros incluso como cristianos, de pronto tenemos la imagen de Cristo distorsionada. A Cristo le conocemos por su palabra, pero a veces nosotros hacemos una lectura de la palabra no con respecto a cómo ella lo dice,
sino de acuerdo a mi contexto, a cómo nací, a cómo yo me imagino que son las cosas. Y entonces los hippies dicen que Jesús era el mayor hippie y el mayor revolucionario, ¿cierto que sí? Y entonces los judíos dicen que era el mayor rabino y los mesiánicos dicen que no, que él era él. Entonces, de alguna manera, e incluso si nosotros, poniendo solamente un ejemplo, miren cómo las culturas dibujan a Jesús. Los chinos le ponen a Jesús los ojos así. Los europeos, los africanos, cuando hablan de arte y todo el desarrollo artístico y dibujan a Jesús, siempre uno lo asocia a lo que yo conozco y a lo que yo soy. Lo primero que nosotros tendríamos que revisar con respecto a nuestra revelación o a la revelación que Dios hace de sí mismo es que lo hace a través de Jesús. ¿Yo estoy conociendo a Jesús realmente por medio de su palabra? Esa es una pregunta, no vamos a profundizar en ella, pero quiero dejárselas ahí. ¡Ting! Hay muchas cosas que a veces no nos cuadran de Dios, porque son más lo que me dijo mi amigo, lo que me enseñaron por ahí, pero eso no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia de Jesús. Entonces, en este caso, la idea es, si yo quiero de verdad conocer a Dios, tengo que conocer a Cristo Jesús y conocerlo muy profundamente, porque la manera en la cual Dios se reveló fue a través de Jesús. E incluso se dice, también hay un significado con respecto a la zarza y con lo que dice Isaías 53, y es que a Jesús le íbamos a ver como una raíz sacada de una tierra seca, que no iba a haber ni hermosura ni belleza en él. Realmente eso es lo más parecido en la Biblia a una zarza. Si algunas personas pensando en esta liberación del poder romano, estamos hablando en el contexto de Joel 2 y de lo apocalíptico y del reino de Dios, las personas esperaban un Mesías tan grande y tan grande y tan grande que no pensaron que Dios se presentaría tan así, tan normal. ¿Por qué Dios se revelaría en medio de un arbusto? La gracia a veces se viste de circunstancias súper complicadas y difíciles en nuestras vidas. Moisés había salido de Egipto huyendo. 40 años estuvo en Egipto preparándose. ¿Cierto que sí? Y 40 años, no solamente preparación aquí de la cabeza, sino que 40 años estuvo también en el desierto. Y ahí fue cuando el Señor le llamó. ¿Qué estaría pasando en la vida del príncipe de Egipto, Moisés, cuando el Señor se le reveló? Y en vez de tener grandes discursos, se le muestra en un palo seco, en un arbusto. ¿Ese es el lugar en el cual Dios se presenta? Realmente a Dios le place revelarse incluso donde nuestra lógica no alcanza, porque Dios literal revienta nuestra sabiduría, supuesta sabiduría, con su supuesta insensatez. Hay circunstancias en las cuales Dios se nos revela y uno quisiera ver algo súper maravilloso y son circunstancias tan espinosas como una zarza y circunstancias tan complejas que uno ni siquiera diría que Dios puede estar allí en esa zarza. ¿Será que Dios puede estar en esa circunstancia? ¿O será que Dios se revelaría en medio de esta persona o en medio de esta situación? No sé, no creo. La diferencia de la zarza es que no se queda solamente como una zarza, sino que en la llama está el ángel de Dios. Y con respecto a esto, nosotros tenemos que ver que aun cuando hay una revelación natural, también hay una revelación especial. Y en este texto también vemos que hay algo natural que Dios usa. Bueno, hablamos de revelación natural con el libro de la creación. Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A nadie le queda duda de la existencia de Dios si miramos el libro de la creación. Pero en este sentido, más que ver la zarza como algo que mostraba a Dios, que no lo era, no era algo tan espectacular, lo espectacular aquí es la llama en la cual está el ángel de Dios. Al ángel de Dios también se le llama Jesús, al ángel de Jehová, al mensajero de Dios.
al Malach Adonai, a esta persona que llegaba y que podía cambiar una realidad natural fea en algo asombroso, al punto de que Moisés se sintió atraído a ella. En la realidad en la cual se reveló el Señor Jesús, Él vino normalito, con un cuerpo humano, pero dice Isaías que esta raíz de tierra seca no tenía ni hermosura, no había belleza en él, no había parecer, ni siquiera en la cruz cuando a Jesús le crucificaron. Esa sería la mayor zarza, un palo también, un pedazo de madera, en la cual había horror, al punto de que ni se le reconocía el rostro. Pero lo hermoso de la zarza y lo hermoso de la cruz no era la cruz en sí, ni la zarza en sí, no era la madera en sí, no era la destrucción en sí, no era el dolor en sí, era la presencia de Dios. En la zarza, atrayendo al hombre; en la cruz, atrayendo a la humanidad hacia sí mismo, diciendo que ahí estaba Dios. Una primera pregunta que nosotros tendríamos que hacernos. La pregunta 0 fue: ¿yo estoy conociendo a Jesús como la Biblia lo dice? ¿O ya creo que conozco a Jesús lo suficiente porque hasta cuando me estaban dando tetero me estaban hablando de la Biblia? ¿O dibujé y coloreé en la escuela dominical todas las historias de la Biblia? ¿O de pronto tengo amigos cristianos y nací en una familia cristiana y ya está todo súper bien? ¿O soy misionero? ¿O de pronto el Señor llegó a mi vida hace poco tiempo, pero mira, yo enseño la Biblia todos los días? ¿Estoy conociendo a Jesús día a día más profundamente a través de su palabra? Conocer a Jesús es que las escamas de nuestros ojos se vayan cayendo. A Dios le ha placido revelarse. Y en su revelación, Él lo primero que hace, según Hechos capítulo 9, es que nos tumba del caballo. Para que tú conozcas a Jesús, primero tienes que quedarte ciego de ti mismo. Primero tienes que no verte a ti. Primero tienes que desenfocarte de ti. Me fascina cuando los lentes están desenfocados, que se ve así como borroso. Mírate borroso a ti. En la medida en que te encuentres con la luz de Cristo, lo que va a pasar es que tu mundo se va a quedar en tinieblas. Tu mundo se queda en tinieblas y entonces lo único que queda, fuera de la distracción del mundo, son las palabras de Jesús: Saulo, Saulo. Carolina, Carolina. Juan, Juan. Christopher, Christopher. Denison, Denison. La cuestión aquí es: ¿tu mundo se ha quedado borroso porque te has encontrado de verdad con Jesús? Lo siguiente es sentirte vacío, bajo, que no puedes caminar tú solo, que necesitas que alguien te lleve. ¿Están entendiendo la referencia de Pablo? Y cuando llega esto, a través de la oración, el Señor te va quitando las escamas de tus ojos y recibes al Espíritu Santo. Mira tu mundo borroso y empieza a ver la claridad de Dios por su Espíritu Santo. Moisés pudo saber que esta zarza no era simplemente una zarza, aun cuando él la conocía. Él dijo: hay algo que pasa ahí. El mundo se le borroció, si lo pudiésemos decir de alguna manera, cuando él conoce las zarzas y que si están prendidas, pues se van a consumir. Van a haber circunstancias aún feas, difíciles, espinosas, que te van a mostrar que hay algo que está pasando y que ya tú estás sintiendo que no es igualito que siempre. Que hay un llamado que está acrecentándose y que está cada vez más cerca. Y que Dios parece que te está persiguiendo y te está arropando y que parece que cada vez eres menos tú y más el Señor. Y te roda a tal punto que ya no te puedes escapar de ahí. En ese sentido, nosotros tenemos que comprender que hay una de estas circunstancias con las cuales el Señor nos está llamando. Hay circunstancias con las cuales Él nos llama, con las que llama nuestra atención, de pronto naturales, de pronto feas, de pronto circunstancias, etc. Pero tenemos que ver detrás de todas estas zarzas la llama de fuego que está ardiendo, al ángel de Dios, a Jesús.
Detrás de esta circunstancia está Jesús. ¿Le estoy conociendo? Hay una manera más excelente de que Dios se presenta y en la cual nosotros podemos conocerle. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué Dios usaría un arbusto, un árbol espinoso y feo para mostrarse? ¿Por qué no lo hizo a través de una bugambilia? ¿Por qué no lo hizo a través de un... inserten su flor favorita, su árbol favorito, una orquídea, no sé? ¿Por qué se veían plantas tan hermosas y árboles tan increíbles que muestran majestuosidad? Dios eligió un arbusto tan feo y seco. Incluso algunos judíos le llaman la planta vulgar. O sea, la planta plebe o la planta común, porque en el desierto hay eso. Hay un significado más profundo de esta elección. El método del hombre es siempre diferente al método de Dios. Y Jesús también vino de esta manera a presentarse ante nosotros. Isaías 53:2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Aparentemente esto era horrible. Aparentemente Jesús es inmundo y ni siquiera es reconocible. Pero le deseamos porque comprendemos que lo feo es realmente lo más hermoso. Cuando a nosotros nos dicen que seguir a Jesús es despojarnos de nosotros mismos, eso es horrible para nuestra humanidad. Cuando se nos dice que para tener vida tenemos que morir, es horrible para nuestra humanidad. Cuando se nos dice que tenemos que perdonar, aún a las personas que nos han ofendido, y no nosotros decir, no, mira, yo no voy a perdonar, voy a tener aquí mi orgullo. E incluso el dejar el orgullo y rebajarnos, el servir y no ser servidos, el dar nuestra vida por otras personas también, el dejar todo por seguir a Jesús, el ya no tener esa capacidad de pensar en lo que yo quiera según mi propia opinión, sino que la sabiduría está en temer a Dios y en obedecer a Cristo Jesús. En que ya no puedo ni siquiera yo mandar sobre mis sentimientos, sino que el amor de Dios derramado en mi corazón es el Espíritu Santo y ahora ya no satisfago lo que quiere mi carne, sino lo que quiere el Espíritu. Eso es terrible para nosotros. Les recuerdo el ejemplo de mi amigo, a quien después de evangelizarle, le dije, hey, pero ¿por qué no te haces cristiano? Y él me dijo, no, eso es lo peor que yo puedo hacer. Mírate a ti. Ya tu plata no es tuya, ya tus pensamientos no son tuyos, ya tu vida no es tuya, ahora es de Cristo. Si yo me hago siervo de Jesús, tengo que obedecerle. Ya no me controlaría yo, sino que Él me controlaría a mí. Eso feo, eso que puede parecer horrible, es realmente lo más hermoso. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por mi causa, la hallará. ¿Qué? Bienaventurados los que saben que no tienen nada porque de ellos es el reino de los cielos. Contrasta entre la mayor pobreza pero la mayor riqueza en Dios. No estamos hablando en términos económicos, estamos hablando en términos del alma. Ya yo no puedo solo, necesito a Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Qué? ¿Este es el mundo al revés? ¿Llorar está bien? Pues tú te desahogas y tal, pero ¿qué circunstancias tienen que pasar? Y hay un arrepentimiento, hay un llanto hermoso, hay un dolor de haberle fallado a Dios en el cual de ahí surge la salvación. Esta circunstancia fea solamente nos está preparando para el amanecer.
Siempre también les recuerdo la oración judía de todas las mañanas que Osvani nos recuerda, y es que siempre todos los judíos cuando se levantan desde la época de Jesús y antes decían: bendito eres tú, nuestro Dios, el Rey del universo, por darle comprensión al gallo entre distinguir el día y la noche. ¿Por qué los rabinos dirían eso? El gallo canta y no ha amanecido. En el momento más oscuro canta el gallo, cuando está más cerca el amanecer. Esas circunstancias horribles, esa desesperación, esa desazón, ese hecho de infertilidad, ese hecho de estar en el desierto, ese hecho de frustración. 40 años me estuve preparando y tengo 80 años hoy, diría Moisés, y estoy todavía aquí. Después de haber administrado todo un imperio, el mayor imperio, estoy aquí cuidando ovejas hediondas y viendo zarzas por ahí. Y después de todo ese momento, viene y se le aparece el Señor. Eso es increíble. Moisés, viendo el Señor, el versículo 4, le llamó en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: aquí estoy. Yo aquí estoy. Todo ya eso lo sabemos, eso es el nivel básico de la fe. Y si Dios te llama, tú dices: aquí estoy. Aún en medio de las circunstancias feas, aún en medio de la vida de Cristo. ¡Qué vida tan fea! Cuando Él caminó y alguien quiso: Señor, yo quiero seguirte. Tienes que tener algo claro. Las aves tienen nidos, las zorras guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Si yo no soy suficiente para ti, ni me sigas. Si tu hogar no voy a ser yo, ni me sigas. Y ese es un mensaje que los misioneros tenemos que recordar todo el tiempo. Qué vida tan fea, pero qué vida tan hermosa cuando Jesús es nuestro hogar. Porque si Jesús es nuestro hogar, aun cuando estemos en Bélice, aun cuando estemos en Santa Lucía, aun cuando estemos en Honduras, aun cuando estemos en cualquier país, Paraguay, aun cuando estemos en donde estemos, estaremos en nuestro hogar. No importa dónde estemos, Jesús camina con nosotros. No importa dónde estemos y no tengamos 30 millones para darle a la gente cada día, pero tendremos más que oro y más que plata. Y lo que tendremos daremos. Y aun cuando estemos supuestamente empobrecidos, enriqueceremos a muchos. La idea aquí es, en medio de la revelación del Señor, no solamente con respecto a la santidad de Dios y al llamado santo que Él nos hace día a día a ser cristianos, porque no solamente misioneros, solamente en el nivel primero de cristianos, el nivel más profundo de experimentar al Señor, ya ahí nosotros tenemos que ir revisando que nuestras circunstancias, por más feas que parezcan, están dando cuenta de lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Y a veces tiene que socavar lo más profundo y ver que no hay nada. Y cuando creamos que no va a pasar nada, empieza a fluir el río de Dios. Iglesia significa reunión de los llamados, eclesia, la asamblea de las personas a las cuales el Señor llamó. Entonces, hemos visto que el Señor sí tiene un gran llamado para nosotros y una gran revelación, y más que ser misioneros, más que ser pastores, más que ser evangelistas, más que ser lo que sea, es ser sus hijos. Es ser estos hijos de Dios. El verso 5 nos dice que hubo una advertencia. Pero ¿por qué me llamas y me pones el stop? El verso 5 nos dice: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Señor, ¿por qué me llamas y me dices que no camine más? A veces no sienten que Dios juega con nuestras emociones.
Así, yo te llevaré a no sé qué y ¡pum! Parece que todo se vuelve al revés. ¿No les pasa? Claro que sí. ¿Saben qué le pasó a Jacob? Cuando Isaac terminaba de bendecir a Jacob, le tocó huir. Y cuando empezó a emprender su huida, el ángel de Dios se le puso en la mitad y le dijo: de aquí no pasas. Pero si Dios me llamó, ¿no sería contradictorio en Dios querer revelarse y no mostrarse? Querer bendecirme y no dejarme pasar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Jacob tenía que luchar, y cuando luchó, el Señor estaba preparando a Jacob y viendo hasta dónde Jacob iba a aguantar para dejarle experimentar su bendición. A Moisés también le pasó esto igualito. Luego de la zarza, con su esposa Séfora, van a Egipto, y ¿qué pasa? Dios quiere matarle. Se le aparece y Dios quería matarle. ¿Pero por qué? ¿Por qué si me han llamado, entonces ahora parece que el cielo se cierra? Las circunstancias se ponen peor. ¿No es contradictorio esto? No es nada contradictorio. Stop. Antes de pasar, Jacob, quien venció a Dios, el que peleó con Dios y lo venció, Jacob no podía irse a donde Labán caminando normal. Jacob tenía que ir cojeando. No es Jacob, es Dios. Y nos pasa a nosotros que a veces queremos entrar como dueños, amos y señores del llamado y de la iglesia y de lo que Dios nos da, y ir con la cabeza en alto cuando tenemos que ir humildes, porque más que nosotros es el Señor. De pronto la bendición no ha llegado porque todavía no estás cojeando, y el ángel tiene que desacomodarte el muslo para que cuando vayas a presentarte vayas cojeando. Ovejita que estás saltarina y saltarina y saltarina, a veces hay que partirte las piernas para que te dejes cargar en los brazos del maestro. Qué feo es que nos tenga que partir las piernas. Es más feo que saltes el redil y te como un lobo. Es misericordia que te partan las piernas a veces. Es misericordia que te desencajen un muslo. A mí me pasó que la primera vez que yo iba a enseñar en un campamento juvenil, la primera vez, yo me sentía el rey de la teología y tenía como 15 años por ahí. O mentira, como 18. ¿Y saben qué pasó? Buscando wifi en un lugar campestre y todo eso, para imprimir unas cosas, descargarlo y después imprimirlo, me caí en una zanja y me esguincé el tobillo. Y mi arrogancia me llevó a querer acomodármelo como yo quería, porque yo había estudiado en un colegio militar. Algunos saben la historia. Y cogí, dije, 1, 2 y ¡pra! Y como yo no soy médico, me dejé eso peor. El pie hinchado y el gran yo soy que iba a entrar a enseñar en ese campamento juvenil, todo arrogante. ¿Saben cómo tuvo que entrar? Porque era tan arrogante que no quería ni que la gente lo ayudara. Tuvo que entrar con una silla. Cojan una silla de esas, pero con brazos, y la ponen aquí y caminaba y rodaba la silla. Tan no quería que nadie me ayudara que tenía que coger una silla y yo ser autosuficiente. Hasta ahí llega el corazón del hombre. Y Dios a veces tiene que desencajarte para que entres a enseñar diciendo: no soy yo, eres tú. Yo estaba ahí y me quería arrastrar para no llamar a nadie. Y al punto en el que yo soy bien dramático, y cuando llegó el punto en el cual ya me dolía, ya físicamente, cuando mi arrogancia se empezó a bajar, porque antes no me dolía ni siquiera, y eso duele full, pero cuando ya empezó a bajar, y ya los hombres somos cobardes, porque no tenemos el entrenamiento mensual que tienen las mujeres. Cuando ya nosotros como hombres ya vemos que algo nos duele, ya nos echamos a morir. Cuando yo me di cuenta conscientemente, realmente así ya fui, pero bien consciente de lo que me había pasado,
Yo tampoco quería asumir nada y empecé a arrastrarme. Pero cuando ya, como eran piedras, obviamente era un montecito, y ya esto también estaba todo raspado, porque uno es así, está peor y en vez de buscar ayuda, tu orgullo te deja ir a peor y a peor y a peor. Cuando ya yo no podía llegar a más nada, yo ahí sí me sentía como David. Señor, ¿por qué me has dejado? Yo tenía que grabar ese momento, sería un salmo. Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué has apartado a tus ayudadores de mi diestra? Yo me sentía lo peor y en ese momento le dije, Señor, ya no quiero ser más yo. Ayúdame tú. Y una luz se iba acercando, la moto del vigilante, que iba a hacer su ronda. Literal, en el momento en el cual yo me humillé, vino la luz del vigilante, la motico, ti, 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 me montó en la moto como pudo y me llevó a la cabaña en la que yo estaba. Es contradictorio que Dios nos llame. Era mi primer campamento como líder de jóvenes y me deja así. La gloria no está en mostrarse alto. La gloria de Dios está cuando cojeamos y reconocemos que no somos nosotros y que es el Señor. Quizá esa es la razón por la cual el apóstol Pablo le pidió tantas veces, Señor, quítame este aguijón. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aquí Moisés estaba a punto de experimentar lo sagrado. Y antes de experimentar lo sagrado tenemos que prepararnos. En este sentido, Dios sí lo había llamado, pero antes de llevarlo a donde tenía que llevarlo, tenía que quitarle lo que no le iba a dejar experimentar lo sagrado. Lo sagrado es su presencia. Y para ir a la presencia de Dios, tengo que quitarme mis sandalias. Tengo que quitarme mis viejas costumbres. Tengo que quitarme lo que me protege. Imagínense en el desierto. ¿La tierra estaba caliente o no estaba caliente? Quítate las abarcas. Quítate las sandalias. Quítate los zapatos. Quítate la cultura, quítate tus ideas, quítate todo y ven al Señor experimentándole desnudo, sincero. No hay que tener máscaras delante de Dios. No hay que tener prejuicios delante de Dios. No hay que tener prevenciones delante de Dios. ¿Quieres experimentar lo santo? Entonces quítate todo aquello que son velos o escamas en tu vida. Este lugar es santo. Tu vida es santa. La iglesia es santa. Quítate todos aquellos prejuicios que te impiden ver al Señor. Nosotros tenemos que aprender que no es que Dios quiso mantener a Moisés distante todo el tiempo. No es que Dios quiso decirle, Moisés, no te acerques a mí. No es que Dios quiera mantenernos lejos. Es que Dios nos está llevando a distinguir lo que es sagrado. Cuando experimentamos lo sagrado, nuestra fe crece. Y debemos entrenarnos experimentando lo sagrado, distinguiendo en nuestras vidas algunas cosas que hoy vamos a aprender, que son las primeras 4 llamas del candelero que quisiera mostrarles, en las cuales nosotros empezamos a enfocarnos en el Señor. La primera cosa que tenemos que guardar es el tiempo. Nosotros debemos ser aquellos que guardamos el tiempo de Dios. Y más que ver el tiempo solamente como venir temprano a los servicios, que hay que venir temprano a los servicios, cuando yo digo que voy a orar, orar y cumplir lo que le he prometido al Señor, ser preciso en cada una de esas vidas, guardar el tiempo, más que ver en mi cronos o las horas, no que son las 10, son las 12, es la 1,
es ver su tiempo kairos. Y es fantástico que las consonantes griegas para kairos son las mismas consonantes de Kyrios. Tiempo y Dios son las mismas consonantes en griego. E incluso hay algunos biblistas que han estado en problemas cuando están traduciendo los escritos de Pablo y habla del tiempo y habla de Dios porque parece que fueran la misma palabra. ¿Qué podemos aprender de esta sencilla cosa? En nuestro tiempo y en nuestras realidades nosotros estamos fluyendo y moviéndonos, pero Dios quiere llevarnos realmente a vivir más allá que en nuestra realidad, en su realidad. Tanto que el mismo apóstol dice, en Él nos movemos. Cuando nosotros empezamos a distinguir nuestra vida y nuestro llamado y el propósito de acuerdo no a nuestras circunstancias y a lo que vemos, sino a lo que Dios ha visto y a lo que Dios está moviendo en nosotros, nosotros empezamos a ser entendidos de los tiempos. Un cristiano real y verdadero para experimentar la santidad de Dios, para acercarse más al Señor, a su propósito, para experimentar lo sagrado, tendría que saber qué está haciendo Dios en ti en este momento. ¿Qué quiere Dios de ti en este tiempo? ¿A qué te está llamando Dios a esto? Sí, ya me llamó a ser misionero. Bueno, ya lo entiendo, pero específicamente ¿en qué? ¿Qué está haciendo Dios aquí en ti? ¿En qué tienes que enfocarte? ¿Qué tienes que guardar? Claro, hay que guardar los minutos y las horas y hay que ser preciso. Pero más profundamente, tienes que saber cuál es tu propósito. Y si tú sabes cuál es tu propósito, no te vas a distraer. ¿De qué cosas nos estamos olvidando que son principales y fundamentales de nuestro llamado por estar tonteando con otras cositas que son distractores? Hablando de guardar el tiempo, quisiera yo preguntarles lo siguiente. ¿Qué cambiaría en tu día a día si te enfocaras en lo que Dios te está llamando a hacer en este momento? ¿Ya viste que hay cosas en las cuales estás literalmente perdiendo el tiempo? No significa que no puedas descansar, no significa que no puedas ver una película, no significa que no puedas jugar fútbol. Me refiero al hecho de que hay cosas que nosotros hacemos que aun cuando son buenas, nada que ver. Estamos perdiendo el tiempo y retrasando ese cumplimiento de la promesa de Dios perfecta para nosotros. Lo segundo que tenemos que distinguir es el lugar y el espacio. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, quítate las maneras de verlo. Quítate todo lo que tenía viejo porque esto es santo. Nosotros tenemos que hacer una distinción. Muy superficialmente podríamos distinguir, y nosotros lo distinguimos como cristianos, la capilla del resto de los edificios, ¿cierto que sí? Y por eso entramos y tenemos que orar, nos preparamos para el Señor y listo. Este micrófono es igual que cualquier otro micrófono, ¿cierto que sí? Pero aun siendo igual en su composición, nosotros lo hemos distinguido para el servicio de Dios. Solamente el hecho, eso es muy básico, el hecho de distinguir estas cosas nos permiten experimentar santidad. Nos empiezan a enseñar de manera bien pequeña la santidad de Dios y la distinción que Dios hace. Cuando yo estaba pequeño e iba a la iglesia, pequeñito y tal, me decían, no comas en la iglesia. Nada más ese hecho, yo quería comer bolita y me escondía y comía chicle y no sé qué. Esas cosas uno lo hace, pero en ese momento yo aprendí a que la iglesia era un lugar diferente, a que estaba delante de Dios. Ya cuando fui creciendo me dijeron, bueno, no solamente en la iglesia, toda tu vida. Y aquí viene el significado más profundo. Somos templo de Dios. ¿No saben que aquellos que destruyen el templo de Dios, Dios les destruye a ellos? No nos estamos refiriendo solamente a guardar este lugar y guardamos el altar. Y por eso no nos sentamos aquí, no solamente porque ensuciamos la pintura, sino para distinguir este lugar. Por eso guardamos muchas cosas, pero más que esas cosas, tú estás guardando tu vida realmente. Tú estás guardando tu vida. Los sacerdotes en la antigüedad, en el tiempo del tabernáculo, tenían vestiduras de lino fino y eran de color
De color, ay Señor, nos falta Antiguo Testamento, de color blanco. Claro que ellos sí tenían un cinto y entonces estaba entorchado púrpura, celeste, carmesí y tal, pero las vestiduras lisas eran blancas. Tenían ciertas cositas, pero el tema era blanco. Imagínate que tú estuvieras vestido de blanco. ¿Cómo cambia? ¿Qué cambiaría en tu vida y en tu día a día si solamente usaras ropa blanca? Ah, sí saben. ¿Te sentarías en todos lados? No, señor. Literal estaríamos todo el tiempo. ¿Cierto que sí? Tu vida es más preciosa que un lino fino blanco. Y más que la ropa blanca que a veces cuidamos más, que para que no se manche, que para que no sé qué. Y entonces vemos si la mesa está sucia. Cuando yo estoy vestido de blanco, con una camisa blanca y no tengo esta cosa, entonces para no empuercarme más de lo que siempre hago, entonces tengo pendiente que paso el dedo, no está, entonces bien. O si me invitan a otro lado, no me sentaría en el piso, aquí en el pasto. Tengo cuidado con un jean, lo que sea, ¿cierto? Tu vida no es de jean. Tu vida es distinta. El Señor en Levítico, poniéndonos un ejemplo bien similar y bien superficial, nos habla de que no hay que mezclar el lino con la lana. No te mezcles. ¿Estás guardando tu vida como un espacio santo? Más que estar vestido de blanco, estás revestido de Cristo. ¿Por qué te sientas donde no tienes que sentarte? ¿Por qué te apoyas donde no tienes que apoyarte? ¿Por qué abrazas lo que no tienes que abrazar? Todo eso te ensucia. Eres el templo de Dios y si no cuidas el templo de Dios, por misericordia Dios te destruirá. Tercero que hay que guardar son las cosas. No solamente hablamos también de la iglesia, de las sillas o el púlpito o estas cosas. Quítate lo viejo y te entrego algo nuevo y vino la vara. ¿Cierto que sí? Espiritualmente significa autoridad. ¿Qué cosas, qué dones, qué regalos te está haciendo Dios que no estás cuidando? Hay dos tipos de personas. Una persona que puede tener unas gafas caras y se las pone y las usa, y otra persona que quiere guardar esas gafas caras en un baúl porque son caras y que no se rayen nunca. Hay que tener cuidado cuando las uses y usarlas bien porque las compraste para usarlas, pero tienes que saber también de manera equilibrada que no puedes ponerle el lente o los vidrios sobre la mesa, ¿cierto? Ni sobre la piedra, ni rastrillarlas en la silla porque se rayan. No vas a poder ver bien. En ese sentido tenemos que llegar al punto medio. Mis dones, mis talentos, lo que el Señor me ha regalado, también Él quiere que yo lo guarde, que lo use, no que lo esconda. Pero tampoco que lo despilfarre. Mi autoridad la estoy escondiendo, no quiero que nadie, no quiero exponerme a lo que Dios quiere hacer conmigo. O por el contrario estoy despilfarrándolo. No, Señor. Equilibra todas estas cosas. El Señor quita cosas, pero da otras. Guarda bien, porque de todo se te pedirá cuentas. De todo se te pedirá cuentas. Número 1, para experimentar la santidad del Señor, tienes que comprender, guardar el tiempo, no solamente en términos prácticos, sino bien profundos, tener esa conciencia de lo que Dios está haciendo en ti. Número 2, la segunda llama, tenemos que guardar el lugar, pero más allá que distinguir una capilla, que también tenemos que hacerlo y orar y no sé qué, tenemos que guardar realmente mi vida de manera santa delante de Dios. Tercero, ¿qué cosas me ha quitado Dios? Bueno, los dejo afuera. ¿Qué cosas me ha dado Dios? Los estoy guardando y apreciando como Él quiere que yo los aprecie. Y cuarto, lo que tenemos que distinguir son las personas o el amor. El amor. Delante de ti está el mismo Dios. Y Dios, aquel que te ha dado el verdadero amor y el puro amor, tiene que crear en ti también esa relación reflejo de que si me veo en Dios,
No solamente veo su imagen, sino que su imagen empieza a arder en mi corazón y amar a los demás como el Señor les amaría. Amarme incluso a mí mismo como el Señor me ama. ¿Saben que a veces no nos amamos nosotros y nos despreciamos? Y creemos que somos lo peor. Nada que ver. Experimenta a Dios viéndote a ti mismo como Dios te ve, como un hijo suyo. Y que el Señor te grita desde el cielo como le gritó a Jesús: este es mi hijo, mi hija, amado y amada, en quien me complazco, en quien es mi deleite. Las personas. Y en esto, de manera práctica, podríamos decir que hay niveles. Aprende a tratar a tus hermanos como tratarías a Cristo y aprenderás la santidad de Dios. No te comportarás ni le gritarás a ellos como no le gritarías a Cristo tampoco. Y vas a ir corrigiendo tu vida. Hay líderes, hay pastores, cuídales y guíales y obedéceles. Y entre todos también como hermanos, veámonos como Cristo nos ve y tratémonos como Cristo nos trataría. Eso es muy, pero muy importante. Tratémonos como sagrados y no nos dañemos ni estemos ahí el uno con el otro peleando, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las 4 llamas que arden en nuestras vidas cuando guardamos bien y experimentamos la santidad de Dios revelada en Cristo Jesús, porque Él nos dio ejemplo de todas estas 4 cosas. Ahora, hay 3 poderes que se le dieron a Moisés cuando Dios le dijo que debía ir a poner en práctica todo eso que le había regalado. El primer poder que se le dio fue la palabra. Una persona llena del Espíritu Santo y que está ardiendo es aquella que está en la palabra. Éxodo, dice Romanos, porque hay estudios hechos por el retiro y ahora estamos en Éxodo. Éxodo 4 del 1 al 4. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y la echó en tierra, y la vara se hizo culebra, y Moisés huía de ella. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió en vara en su mano. Lo primero que se nos da es la sabiduría celestial, la palabra de Dios. En la antigüedad a las serpientes se les consideraban como sabiduría. Incluso los egipcios le llaman de serafín. Era un dios egipcio en este sentido que representaba la sabiduría. Hay muchas cosas que en el Antiguo Testamento son símbolos también culturales de lo que se está dando. Y en este sentido tendríamos nosotros que hablar que aun cuando el mundo tiene sabiduría, ¿se acuerdan que Moisés tiró la vara y los magos de Faraón también tiraron las otras? Pero la vara de Moisés, que se convirtió en culebra, se comió a las otras. Hay una sabiduría que está en el mundo que es normal, pero nosotros no tenemos que dejarnos guiar por la sabiduría del mundo, por lo que se nos enseña, por nuestras propias opiniones. La sabiduría es la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que una persona llamada del Señor pueda hacerle frente a la sabiduría de este mundo con una sabiduría superior? Nosotros como misioneros, ¿cómo vamos a llevar el evangelio? No tenemos que ponernos como el apóstol Pablo en Atenas, que se puso al nivel con la sabiduría. Él aprendió de esa experiencia y después dijo: ya yo no me he propuesto venir con palabras elocuentes, sino con Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque lo que a ustedes les parece locura es la bendición de Dios. Hay una sabiduría superior y podremos vencer a este mundo con la palabra. Incluso la palabra de Dios es la espada afilada que tiene Cristo Jesús en la boca, y con ella va a distinguir cuando venga a los buenos de los malos, las cosas que son de las que no son. Así que lo primero que nosotros tenemos que tener también son nuestras lenguas bien afiladas y agudas, pero con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser tan aguda en la experiencia de un creyente, en que en momentos difíciles pueda confesar la palabra del Señor y le ayude a distinguir qué cosas están bien en su vida y qué cosas están mal en su vida. Pero no solamente para él, sino para el mundo que le rodea. La vara, la autoridad,
es de Dios. La vara de hierro con la que el Señor va a juzgar, el cetro de Dios que está en la mano de Cristo Jesús, es su palabra, porque Cristo mismo es el logos de Dios, la sabiduría de Dios. Esa es, de este lado del candelabro, la llama que arde. Y tendríamos 5. Nos faltan 2. La sexta es el amor, el poder del amor. Éxodo 4 del 5 al 7. Por eso te creerán que el Señor mismo se te apareció, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y vuelve a meter tu mano en tu seno, y la volvió a meter en su seno. Y al sacarla de nuevo de su seno, he aquí que se había vuelto como en carne. Cuando tu mano está leprosa, te la cortas. Y cuando la mano del otro está leprosa, la cortas de una. Como el Señor nos ha tratado a nosotros. Hay algo interesante con respecto al amor, y es que para poder expresar el amor, primero tenemos que conocer la ley. Para poder expresar la gracia, primero tenemos que conocer la ley. ¿Saben qué es lo que ocurre? El amor sin ley también está súper mal. El amor sin la ley realmente es hipocresía. Pero la ley sin amor es brutalidad. Tampoco. No es solamente gracia ni es solamente ley. Tenemos que llegar al punto medio. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, por ejemplo, nos amamos, ¿cierto que sí? Pero llega el punto en el cual si no está la manera o las barreras para amarnos bien, como el Señor Jesús nos enseña, ese amor se despilfarraría y sería falso amor. Esa es la razón por la cual tenemos que de Cristo aprender a amar. Entonces nosotros como jóvenes, como hermanos, como hermanas, como familias, nos respetamos, nos cuidamos. Y aun cuando los sentimientos quieran salir, ojo, espérate, enfócate. Tienes esa barrera del amor de Dios en la cual el amor no se desperdicia. No despilfarres amor. ¿Qué pasa con una fuente que no tiene un canal, no tiene un tubito que la lleve? Imagínense que aquí la empresa de agua sacara las motobombas y regara el agua, la tierra se la traga. No botes tu amor y dejes que la tierra se trague tu amor. Más bien canaliza tu amor por medio del amor de Dios, por medio de la ley del Señor Jesús, para que ahí sí aprendas cómo amar de verdad. Cuando la gente tiene ley y aprende, ahí sí se expresa la gracia. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, nosotros cuando manejamos el tema del cortejo tan estrictamente como lo manejamos, y no podemos estar derramando amor por un lado ni por otro lado, esa es la razón por la cual incluso dentro de nuestras oraciones, de manera espiritual, como nos ha guiado el Ministerio de Oración, también los hermanos y las hermanas no se oran como se quieran orar, sino que aún la oración es expresión del amor. Y para que no se malentiendan estas cosas, los hermanos oran por los hermanos y las hermanas oran por las hermanas. En momentos bien específicos y bien puntuales, nosotros oramos para imponer las manos, los hermanos sobre los hermanos y las hermanas sobre las hermanas, y si no, de ladito. Si es espiritual, no va a tener ningún problema y ni va a ser la diferencia de que le pongas las manos o no le pongas las manos, los abraces o no los abraces. En ese sentido tenemos que tener mucho cuidado y empezar a comprender el orden. Con respecto a lo otro, no puedo tratar a las demás personas como si fueran leprosas. No puedo simplemente exterminarlas. Hay personas que aun cuando se vean leprosas, están llevando el proceso que Dios está trabajando en ellos. No los descartes, porque ni Dios los descartó. Los descartarán el día del fin, pero todavía no. Así que no es tu labor empezar a descartarlos. No es tu labor decir, no, ese es leproso, ese no es conmigo. No, Señor, ámale como Cristo, porque cuando esa persona leprosa, esa mano leprosa, entre al seno del amor de Dios, vas a ver que va a salir diferente y limpiecita. Esos rostros leprosos van a salir limpios. Esas vidas leprosas van a salir limpias. Esas emociones leprosas van a salir limpias. Esas realidades leprosas van a salir limpias. Ese amor leproso va a salir limpio. No te toca a ti. El poder de Cristo Jesús fue aquel amor que se metía entre las prostitutas y entre los pecadores, los publicanos, los traidores. La gente que se ensuciaba con amor y la gente que se ensuciaba con dinero, y les limpió. La Magdalena y Mateo, discípulos de Cristo Jesús.
Y la última llama, ¿qué poder será? Del 8 al 9. Si aconteciera que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si alguno no creyera estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se hallarán sangre en la tierra. ¿Cuál será esta tercera parte? Es una lectura. ¿Cuál será esta tercera parte? La tercera parte es la transformación y el cambio. La transformación es el poder, tercer poder que obra el Espíritu Santo en nuestras vidas, para nosotros y para los demás. Para nosotros y para los demás. Este poder es aquel que lleva de vidas insípidas como el agua a vida como sangre. En el Antiguo Testamento está escrito que la vida está en la sangre. Para los judíos, la vida y la verdadera experiencia vital, energía vital, estaba en la sangre, pero en la sangre que estaba contenida en el cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando alguien se desangra? Se le va la vida, se le sale la vida y se muere. La sangre realmente en este sentido, aun cuando simboliza la vida, simboliza también la muerte. De esa vida insípida o de esa vida neutra, quizá tu vida se está desangrando delante del Señor. Esa señal fue aquel que no creyere ni oyere tu voz. Entonces tomarás de las aguas y las regarás como testimonio, y podrán ser vida para los que lo reciban y muerte para los que dejen que la sangre se derrame. ¿Comprendemos el sentido del texto? Derrámalas delante de ellos como agua, y en ellos se volverá sangre. Ese es el evangelio también. Derrámalo como agua delante de las personas, y aquellas personas que vean la vida de Cristo Jesús, la pureza y la gracia que Él trae, entonces serán aquellos que la recibirán, y Cristo se volverá vida en ellos y será salvación. La cruz será salvación. Pero aquellos que la rechacen y no crean a tus palabras, será muerte y será condenación. Y el día en que lleguen al trono de Dios y Dios les diga, ¿y qué pasó?, no podrán decir, nadie nos dijo. Y el día en que los misioneros lleguen delante de Dios y Dios le diga, ¿qué pasó?, no va a poder decir, a mí nunca me predicaron, a mí nunca me dijeron que tienen que vestir las vestiduras blancas delante de ti, Señor. No tendrán excusa porque Dios les sacará la grabación. Miguel, tráeme el video. Gabriel, ponme el audio. El día 18 de junio del 2023 se te habló que debías arrepentirte. Ahora, llévenselo fuera del cielo. Y esto es, nosotros lo tomamos a risa, pero eso es, a mí me asusta, literal. Es una realidad espiritual real en nuestras vidas. El Señor también a su iglesia le ha dado llaves para abrir o cerrar el cielo, para perdonar o no perdonar pecados. ¿Qué significa eso? Si los pecados son perdonados por Cristo, claro, obviamente, no es que nosotros vamos a ponernos ni a confesarnos ni a nada de eso. La cuestión aquí es, cuando la iglesia predica, le abre las puertas del cielo a las personas que, aceptando a Cristo Jesús, son selladas para salvación. Pero también la iglesia es testimonio para que ninguna persona pueda decir, a mí no se me dijo. Es nuestra responsabilidad ese hecho de ser testimonio y transformación. Así que podemos decir que una persona que vive experimentando lo santo y lo sagrado es aquella que, número uno, guarda el tiempo, comprendiendo más que las horas que también hay que guardarlas, su propósito para Dios. Número dos, que guarda el lugar. No solamente distingue la capilla y entra cuando llega y ora y se arrodilla y se dispone, sino que su vida misma sabe que son vestiduras blancas delante de Dios, y por eso no se puede sentar ni ensuciarse ni revolcarse con cualquiera.
Lo tercero es que comprende que aun cuando hay cosas que tiene que distinguir y guardar, hay cosas que le han sido quitadas como sandalias viejas, como cosas del pasado, pero también hay otras nuevas que se le han legado. Y que es una persona que está bien consciente de sus dones y que día a día trabaja para presentarlos ante Dios de la mejor manera. Así que no solamente se quedan los 3 candeleros de este lado, sino que el candelero central es el amor. Comprende a las personas, comprende realmente que está delante de la persona, de Dios, y que así como Dios ve a las personas, Él también empieza a verlas, y entonces las distingue, y distingue a sus hermanos en la fe, y distingue a sus líderes, y distingue al Señor, y les ama a ellos como al Señor, les sirve como si estuviera sirviendo a Cristo. Pregúntate si estás sirviendo a tus hermanos como a Cristo, a tus líderes como a Cristo, a los de afuera como Cristo les sirvió. En todo sentido, con toda relación, ¿les estoy sirviendo como Cristo? Cuando estas llamas y hasta el shamash, que se le llama la de la mitad en el candelero, está encendido, entonces recibimos los otros lados. Ya no solamente de acuerdo a lo que somos, sino de acuerdo a lo que hacemos. Y en este sentido también podemos revisar, número 1, el primer poder es el de la palabra. Más que la sabiduría del mundo, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Número 2, más que cualquier amor feo y falso y horrible, aunque a nosotros nos parezca bonito, pero que el final sea muerte, está el amor de nuestro Dios, que nos enseña a no cortar leprosos ni matarlos, sino a orar por ellos y cuidarlos, porque esas manos leprosas en el pecho de Cristo Jesús son restauradas. Y el último poder es el de la transformación, que sea la palabra de Dios guiando nuestras vidas, que sea la palabra de Dios transformando nuestros corazones, que sea el testimonio que parta en dos y que no solamente en nuestro corazón sea la espada que nos ayude a cortar la grosura de nuestro corazón y disponernos, sino también hacia afuera, poder guiar a otras personas a que lo hagan. Sea el Señor guiándonos día a día a experimentar más su santidad y a estar comprometidos con su obra para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, hemos venido delante de ti, comprendiendo que día a día, Señor, necesitamos encontrarnos con tu Espíritu. Necesitamos, Señor, tener una experiencia espiritual en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, encontrarnos y experimentar lo sagrado. Padre, llámanos hacia ti. Permítenos escuchar, Señor, nuestros nombres al caminar, Señor, hacia tu zarza. Te pedimos, Padre, que nos hagas un stop y que nos permitas, mi Rey, experimentar, Señor, con tu presencia y con tu gracia, que hay cosas que tenemos que dejar antes que experimentarte, antes de experimentarte muy, pero muy profundamente. Nosotros queremos, Señor, que tú día a día enciendas cada una de estas velitas en nuestras vidas, cada uno de estos mechones en nuestras vidas. Nosotros queremos, Señor, experimentarte. Queremos tener una realidad contigo, Espíritu Santo, muy profundamente. Padre, quita todo lo de nosotros y todo lo que en nosotros está mal. Y danos, Señor, el corazón de Cristo Jesús. Quita nuestro corazón de piedra y danos un corazón de carne. Y permítenos movernos en ti para siempre. Bendito seas tú, Señor, que obras todo esto en nosotros conforme a tu gracia y misericordia. Amén.